Buenas tardes, estimados estudiantes del tercero básico. Les habla la profesora Blanca. Quiero desearles una buena tarde. Les envío un gran abrazo y mucho ánimo para trabajar el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar el objetivo que dice conocer tipos de textos literarios y su propósito comunicativo. Así como en la actitud, en las cosas que hacemos en la vida, es por un propósito, ¿cierto? Usted estudia para ser un profesional en el futuro, para trabajar, ¿cierto? Ganar un dinero y tener sus cosas personales. Todo esto es por un propósito. Uno no va a la escuela o no estudia porque es una obligación, sino porque tiene un propósito en su vida. Entonces estos textos también tienen un propósito. Lo primero que vamos a recordar es que los tipos de texto se dividen en dos grandes ramas. Una, los textos literarios, y la otra, los textos no literarios. Y la diferencia fundamental es que los textos literarios son aquellas narraciones en las que el autor expresa emotividad, emoción o sentimiento. Y los textos no literarios son textos de carácter informativo, que no expresa emotividad, como por ejemplo los avisos publicitarios, las recetas, las noticias, ese tipo de textos no literarios. Pero lo que hoy nos convoca son los tipos de textos literarios. Los tipos de textos literarios son varios, pero hoy vamos a reforzar 10 de ellos que yo sé que usted ya conoce. Entonces, todos los textos literarios demuestran o denotan emotividad por parte del autor, como las novelas, cuentos, fábulas. Descubriendo cuál es el propósito de cada uno. Aquí dice Mi pueblo, texto literario. Es un poema, ¿verdad?, que hace poco reforzamos, y su propósito comunicativo es expresar sentimientos y emociones hacia alguien o a algo. Tenemos las fábulas. ¿Cuál es su propósito comunicativo? Dejar una enseñanza o una moraleja, ¿verdad? Otro tipo de texto literario es el cuento. Y su propósito comunicativo es entretener. Puedo leer un cuento para entretenerme, pero no significa que no voy a aprender nada en él, sino que su propósito comunicativo es creado para entretener. En cambio, la fábula, su propósito es dejar una enseñanza, aunque hay muchos textos que siempre nos pueden dejar una enseñanza. Su propósito por el que ha sido creado es otro. Las historietas también es un texto, un tipo de texto literario, y su propósito es entretener con esta historia que muestra, cierto, que son un poco chistosas, entretenidas, como las de Condorito o Conejo. También existen las novelas. La novela, a diferencia de los cuentos, las novelas son más extensas, aunque su propósito también es entretener. Una novela es un texto extenso, por lo tanto, cuando yo leo un libro, cuando yo leo más de 30 páginas de un texto, estoy leyendo una novela, ¿ya? Y los mitos, que se transmiten de generación en generación, siendo ese su propósito, son de carácter ficticio y participan dioses o semidioses. Generalmente habla de la creación del mundo, del espacio, de la luna, de ese tipo de cosas. En cambio, las leyendas son particulares, representan a una parte de un lugar específico. Y también su propósito es transmitir una costumbre o tradición de generación en generación. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo que sé que lo deben conocer, que es el Caleuche. Quizás veces. Y son historias particulares de un lugar. Los diálogos están presentes en la obra de teatro, por lo tanto también es un texto literario. Su propósito es expresar emociones, persuadir o convencer o comunicar algo sobre un tema. Tenemos las rimas, ¿cierto?, que son palabras que suenan iguales y que también tienen su propósito de entretenernos.
Por ejemplo, aquí hay dos. Dice el señor Don Pato que te desea un buen rato. Dice: Felipito y su mujer se sentaron a comer. Felipito se enojó y de hambre se murió. También otro tipo de texto literario son las canciones. Y las canciones, su propósito comunicativo es expresar sentimientos y emociones, ¿cierto? Algunas románticas, otras más dramáticas, o sea, muy entretenidas. Esta canción dice, yo creo que todos la han cantado alguna vez: a guardar, cada cosa en su lugar, sin tirar, recoger, que después hay que volver. Y ahí sigue la canción. Entonces, esto también es un texto literario porque está demostrando una emoción. ¿Ya? Estos son los 10 textos que usted va a trabajar. La profesora Tamara le va a explicar qué tiene que realizar a través de un video. Hoy usted va a presentar un avance. De aquí a las 7 de la tarde presenta su avance, lo que haya podido reunir. Y el próximo sábado ya yo le voy a explicar de qué manera me va a presentar su trabajo terminado. Ya. Muchas gracias, sé que les va a quedar hermoso porque ustedes son unos alumnos que tienen mucha habilidad artística. Así que sé que les va a quedar lindo. Cuídense mucho, un gran abrazo.